Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo les va? Bueno, hace un tiempo atrás, más o menos 10, 15 días, nosotros en el programa hablamos de los proyectos de las reformas laborales que habían presentado tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, en esta reforma que quieren implementar desde el bloque de Cambiemos, que tiene que ver fundamentalmente con meterle la mano en el bolsillo al trabajador o en algún aspecto perjudicarlos. Son dos proyectos de ley, vuelvo a repetir, uno presentado en la Cámara de Diputados y otro presentado en la Cámara de Senadores. Para esto, nosotros hemos hablado con un abogado laboralista que todo el mundo lo conoce, que es el doctor Facundo Martín Ocampo, que ellos, desde su estudio y desde su labor de profesor en la facultad, que tiene que ver con lo laboral, han desmenuzado y han llegado a ver dónde están los inconvenientes que le pueden llegar a presentar estos dos proyectos a los trabajadores. Y hoy venimos a hablar con el doctor Facundo Campo, a quien le agradecemos profundamente su tiempo, fundamentalmente porque este es un horario laboral, es un horario en el cual no lo encontramos muy tranquilo habitualmente, pero bueno, pactamos esta nota con él y vamos a charlar en profundidad sobre este tema que nos preocupa a todos y fundamentalmente le tiene que preocupar a los trabajadores. Así que nos vamos a meter a charlar con el doctor Facundo Campo, quien lo ponemos en cámara. Doctor Facundo, buenas tardes. Muchísimas gracias por este tiempo que nos brinda usted para poder charlar sobre esto que nos preocupa a todos los trabajadores, ¿no? Estos dos proyectos que presentaron en la reforma laboral. Bueno, buenas tardes Ramón, buenas tardes a toda la audiencia, te agradezco la entrevista. Bueno, comencemos. Facundo, ¿estos dos proyectos son iguales o qué tienen de parecido estos dos proyectos? Uno presentado en la Cámara de Diputados y otro presentado en la Cámara de Senadores. ¿Qué tienen de común estos dos proyectos? En común tienen un solo objetivo, que es eliminar y hacer desaparecer la indemnización por antigüedad, la indemnización por falta de preaviso y la indemnización por integración del medio de despido, que son tres rubros que nacen en consonancia con el actual artículo 14 bis de la Constitución Nacional y allá con el primer dictado y con la primera norma que fue la Ley de Contrato de Trabajo. Esto fundamentalmente, hablando mal y pronto, para el trabajador que está todo el día, que se levanta a las 4 de la mañana, que tiene que hacer 12 horas, 14 horas, eh, ¿en qué fundamentalmente lo perjudica al trabajador? Detalle por detalle, si se puede, para Sí, que la gente sepa y entienda que este es un proyecto realmente preocupante para el trabajador. a ver, ambos proyectos perjudican económicamente al trabajador porque, te vuelvo a reiterar, dan por finalizadas, por fenecidas, tanto la indemnización por antigüedad, el preaviso y la integración. Vamos a separar, por una cuestión didáctica, el análisis del proyecto que impulsa en el Senado Martín Lustó, desde Juntos, Ujú. y vamos a separar en el análisis el otro proyecto que acompañan desde el bloque de Juntos en la Cámara de Diputados. Vamos al primero, que es el proyecto de ley del senador actual Martín Lustó. A ver, llama poderosamente la atención, primero, la mala praxis de redacción legislativa que tienen tanto un proyecto como el otro. Pero llama poderosamente la atención eh, la poca técnica o mala técnica legislativa que tiene el legislador Lustó como el resto de los legisladores de la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta que cada uno de ellos goza de alrededor de 20 asesores para estos fines. ¿Y, Bueno, y dónde está la mala praxis en la redacción? primero en el desconocimiento que se vuelca a la redacción, porque uno cuando observa la redacción y lee ambos proyectos, uno advierte el desconocimiento y cierta falta de tacto con lo que son las instituciones propias del derecho del trabajo
y toda su creación y nacimiento. Ujú. Y por otro lado, en sí en la redacción, ya en la cuestión técnica. Bien, con respecto al proyecto que hoy en día está presentado en la Cámara de Senadores y que pertenece a Martín Lustó, podemos decir lo siguiente. Primero, él dice que a través de este proyecto se eliminan las indemnizaciones establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo. Repetimos, el trabajador dejaría de percibir indemnización por antigüedad, indemnización por falta de preaviso e integración del medio de despido. ¿Y cómo funcionaría este régimen? Bueno, el senador Lustó lo que propone es crear un seguro de garantía, perdón, un Fondo Nacional de Cese Laboral. A ver, ¿y cómo funcionaría, según él, este Fondo Nacional de Cese Laboral? Él dice que a este Fondo Nacional de Cese Laboral irían contribuciones que harían los empleadores durante el primer año de la relación laboral del 12% Sí. de todos los conceptos que tengan carácter remunerativo, con excepción de el aguinaldo, las vacaciones y los complementos de horas extras y los premios. O sea que el empleador tendría que destinar a este Fondo Nacional de Cese Laboral durante el primer año y cada vez el 12% de lo que gana el trabajador. Vamos a un ejemplo, un trabajador que gana 100.000 pesos mensuales, o el empleador le paga 100.000 pesos mensuales, debe aportar al Fondo Nacional de Cese Laboral el 12% durante cada mes. Sí. Y a partir del segundo año, es decir, del mes 13, el empleador tiene que comenzar a aportar el 8%. Esto tiene una fuerte relación con los sistemas de aportes que tiene el régimen del Decreto Ley 2250, que es el de la construcción. Pero solamente en eso se parece, no en el resto, solamente en eso. Porque hemos escuchado a muchos periodistas nacionales decir que se buscaba aplicar un régimen similar al del Decreto Ley 2250, que es el régimen de los empleados de la construcción, y bueno, no es así. Descarten eso, no es así. No tiene nada que ver los proyectos de Lustó que están en Cámara de Diputados con el régimen de la construcción. Ahora, a ver, volvamos al tema. Entonces, Lustó propone crear un Fondo Nacional de Cese Laboral, que estará constituido por contribuciones que hacen todos los empleadores. Todos los empleadores, sí. Pero Lustó tampoco discrimina acá las diferentes tipos de contrataciones laborales que pueden haber. Para Lustó deberían hacer estos aportes no solamente aquellos empleadores que tienen trabajadores bajo la modalidad del contrato por tiempo indeterminado, que es lo que se conoce popularmente como efectividad. A veces un trabajador dice estoy efectivo, en realidad sí, popularmente se dice estoy efectivo cuando técnicamente está por un contrato por tiempo determinado. Pero hay otras modalidades contractuales. Las más conocidas son la eventual, la de plazo fijo, y después hay otras que son, de mayor práctica, o tienen mayor práctica hablar, que son aquellas que están relacionadas con las empresas de servicios eventuales. Bueno, volviendo al tema todos los empleadores tienen que aportar el 12% al Fondo Nacional de Cese Laboral. Y cuando se termina el vínculo, cuando finaliza el vínculo, y él dice cuando se produce el cese de la relación laboral, el trabajador tendrá derecho a cobrar un sueldo por cada año de servicio o fracción superior a 3 meses. Bien, y acá empiezan a aparecer las diferencias entre el régimen actual y el régimen que propone aplicar Martín Lustó desde la Cámara de Senado con su proyecto. Por ejemplo, si nosotros tenemos un trabajador que gana mensualmente 120.000 pesos y que tiene 6 años de antigüedad, la diferencia de pérdida económica en contra del trabajador alcanza los 360.000 pesos. Para que te des una idea, si el trabajador, por ejemplo, hubiera sido despedido el 10 de septiembre. ¿Por qué llegas a ese número?
Bueno, a ver, pasa lo siguiente. Tenemos el caso de un trabajador que es despedido el 10 de septiembre de 2021, sin preaviso, sin ningún tipo de preaviso. Con el régimen actual, ese trabajador con 6 años de antigüedad tendría derecho a cobrar 6, ¿sí? Mejores remuneraciones mensuales normales y habituales. Ellos le ponen sueldo, no sé qué quiere decir con sueldo, pero bueno, eso va a traer también otros. Bueno, no escapa a los 45 de la actualidad tampoco, pero bueno, en fin. En lo que hace al 245, tiene semejanzas. Hay semejanzas entre el 245, que es la indemnización por antigüedad, y lo que plantea Martín Lustó. Pero lo que se pierde es la indemnización por falta de preaviso. Ese trabajador, por tener más de 5 años de antigüedad, estaría perdiendo 2 salarios por falta de preaviso, o sea, estaría perdiendo 240.000 pesos. Y si le agregás la integración, estaría perdiendo alrededor de 100.000 pesos más. De ahí vienen los 340.000 pesos. De ahí viene la diferencia, que puede llegar a 340.000, 360.000 pesos. Ahora, ¿qué pasa? Porque nosotros tenemos salarios, nosotros tenemos también salarios en las zonas que son de 200.000 o 300.000 pesos. Cuando vos te vas a un salario de 300.000 pesos, la pérdida económica, en ese caso, ascendería casi a 900.000 pesos. O sea, es fuerte. Es fuerte y es mucho dinero. Y esto es dato, a ver, no se trata, o sea, yo no ingreso en una discusión política, acá se trata de datos. O sea, hacemos una comparación de un trabajador que tiene un salario promedio de 300.000 pesos con el régimen actual, con 6 años de antigüedad, de un trabajador con 6 años de antigüedad con el régimen que propone Martín Lustó. Entonces, advertimos que tenemos una diferencia, en ese caso puntual, de casi 900.000 pesos. Entonces, sí que pierde. Y por ejemplo, Martín Lustó trata el caso del trabajador que está dentro del periodo de prueba. El periodo de prueba normalmente, ¿sí?, conforme a la normativa, 90 días. 90 días, sí. Bueno, para Martín Lustó, ese trabajador que es despedido dentro de los 90 días no tiene derecho a ningún tipo de indemnización ni salario una vez despedido. Para el régimen actual, si no hay preaviso, lo mínimo que tiene el trabajador y lo único que tiene el trabajador son 15 días de preaviso. Sí. O sea, que en ese caso la diferencia es muy evidente. Ahora, se me viene una pregunta. Con este camino, con este proyecto, ¿vamos a todo esto que quieren tener todos trabajos eventuales? Porque si están tratando de sacar las indemnizaciones por despido, ¿cuál es el respaldo o cuál es la seguridad que le queda al trabajador, ¿sí?, ante esta consecuencia? Porque nadie te garantiza de que te puedan despedir si vos no tenés la ley que te respalda por despido sin preaviso, por despido injustificado, que hoy por hoy el empleado está cubierto con eso. El costo laboral para ellos es obstáculo hoy en día para la contratación o para la registración total de los contratos, ¿sí?, vigentes. Para ello argumentan desde ahí. Desde otros sectores, que creo que son los más los más certeros, porque están más vinculados a la ciencia jurídica, inclusive a la ciencia económica, plantean que no es así, de que no es necesario, y creen que lo que se debe aumentar o lo que debe crecer es la producción, que con un crecimiento de producción y con otro modelo macroeconómico, esto no haría o no necesitaría ningún tipo de discusión. Uh-huh. Porque ya ha sucedido. O sea, el trabajador, los datos históricos lo demuestran, ha tenido salarios en relación con el valor vida, ¿sí?, con lo que vale vivir, ¿sí?, con lo que cuesta vivir, o con la canasta, pero con una canasta amplia. Hubo temporadas o lapsos donde el régimen o la política macroeconómica ha tenido niveles muy altos de producción, con superávit fiscal, en algunos casos unilateral, en otros casos binario, donde, ¿sí?, esto no entraba en discusión. Entonces,
hay cierto reproche desde otros sectores que creen que no es necesario hacer un descenso de los costos laborales para que se genere empleo. Porque bueno, entre ellos me incluyo yo, porque creo que no pasa por ahí. Creo que lo que necesitamos es modificar el modelo macroeconómico para elevar los niveles de producción, para elevar los niveles de inversión, y eso es lo que va a generar una demanda fuerte de empleo. Y la demanda fuerte de empleo sola y por sí misma, porque está demostrado en los países del primer mundo, es lo que impulsa los salarios hacia arriba, por la gran demanda que se genera de empleo. Sí. Bueno, ellos dicen que no, que eso no. Ellos dicen que una de las causales por las cuales no se genera empleo son los costos laborales. O sea, te lo dicen senadores que estuvieron en la gestión y que fueron responsables de la situación actual. Ahora bien. Ahora, un temita más. Sí. Otro de los temas que llama la atención es que este Fondo Nacional de Cese Laboral va a ser administrado por el ANSES. Tanto en el proyecto de ley de Martín Lustó como en el proyecto de ley de los diputados de Juntos. En ambos casos dice que va a ser administrado por el ANSES. Dios mío, pobres trabajadores. ¿Por qué? Que Dios los ayude. ¿Por qué? Porque, a ver, los datos de gestión y administración del ANSES hoy en día no son alentadores ni siquiera para aquellos que han trabajado toda la vida y pretenden cobrar o percibir haberes ajustados no solamente a la Constitución, sino también a los pactos internacionales. Imagínate el futuro que tendrán los trabajadores cuando sean despedidos. Imagínate aquellos trabajadores que tengan que tener o llevar adelante algún conflicto con el ANSES. Estamos hablando de un organismo... Van a ser eternos. Estamos hablando de un organismo... El organismo actual es esta ANSES, no es la ANSES, es esta ANSES que tiene a los jubilados durante 10 años, 12 años en un proceso para darle lo que le corresponde. Ahora, Facundo, este proyecto, ¿sí? Vos los otros días dabas 3 ejemplos claros de los pros y los contras que tiene este proyecto. Si fundamentalmente lo que tratan de sacar es la ley de indemnización por despido, pero no es solamente eso, porque vos lo dijiste claramente hace rato, no te sacan solamente eso, sino que te sacan el preaviso y te sacan un montón de cosas más. ¿Cómo puede ser y qué relación hay con el proyecto de ley que presentaron allá en el 2018, que vos explicaste ampliamente también en una nota, cuáles eran los despropósitos de esa ley, de ese proyecto de ley que habían presentado en el 2018, que gracias a Dios no llegó a puerto? A ver, primero es que los fondos, sobre todo los fondos, porque a ver, lo que se tiene que entender acá es que los empleadores van a aportar. Todos los empleadores, de acuerdo a estos 2 proyectos, van a aportar a un fondo. En estos 2 proyectos, al fondo lo va a administrar el ANSES. Sí. Para que el ANSES lo administre, tienen que crear, seguramente, de manera reglamentaria, algún instituto que seguramente va a ser representado por algún amigo o militante que también va a ser cargado por otros amigos, militantes y familiares, ¿sí?, a efectos de administrar estos fondos. Imagínate el ANSES administrando el destino de estos fondos, y con todo el riesgo que eso conlleva. Ya de por sí los trabajadores argentinos tienen el riesgo de no saber si van a cobrar las indemnizaciones por despido, antigüedad, preaviso e integración, en la actualidad, por la crisis que se vive, y que no solamente viven ellos, sino que también vive el mundo empresario, que no es ajeno a la crisis. Imagínate esto. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En este caso administra el ANSES. En el otro caso, que era el proyecto del año 2017, si no me equivoco, 2018, que había presentado
el ex ministro de Trabajo, Triaca, Ujú. a ese fondo lo administraba la Cámara Empresarial conjuntamente con la CGT, o sea, con el sindicato del sector, más el Estado. O sea, no sé, o sea, son dos bombas. Dios. A ver, Sí, gente a ver, que administrando el fondo del dinero de los trabajadores, pero digo, vos empezaste explicando que el primer año los empleadores aportan el sí, 12%, y a partir del mes 13, el 8%. el 8%, pero esto es perjudicial porque digo, primero, que va a ser una caja gigante, No tengas ninguna duda. gigante, Ahí está el curro. de millones de dólares. Bueno, ese es el curro, pero Bueno, ahí está el curro. Disculpen los oyentes. Igual esta no es una charla institucional, por supuesto, es una charla entre amigos. Ahí está el curro. Ahí está el curro. Ahí estaba el curro que pretendía generar el macrismo entre la CGT, entre la Cámara Empresarial y entre el Estado, entre el gobierno, entre los políticos. ujú, De un color y de otro. Y vale la pena recordar, la CGT no se oponía al proyecto que impulsaba el macrismo. allá en el Sí, hay que 2017-2018. tener memoria de eso. Sí. Porque ni la CGT ni las cámaras empresariales se oponían a ese proyecto. Ujú. En la actualidad sí, la CGT se ha manifestado en contra de este proyecto. Exacto, Ahora, sí. yo no sé si se queja porque lo dejan afuera del curro o porque no concuerdan con el proyecto por las cuestiones de fondo. Porque la verdad es que tanto económicamente era tan perjudicial el proyecto del macrismo del 2017-2018 como este. Sí. Entonces no sabés si los muchachos de la CGT se están quejando porque lo dejan afuera del curro o porque por cuestión económica es lo mismo. El daño económico que le causan al trabajador es el mismo. Es el mismo. No tiene ninguna diferencia. Ujú. No se enoje el muchacho, pero es así. Ahora bien, estamos hablando de una caja gigantesca, como dijimos recién, y una... Vos imaginate y una si- caja a la que van aportes mensuales Exacto. del 12 y del 8% Exacto. todos los meses. Todos los meses. ¿Sí? Y bueno, ahora, en estos dos proyectos, ese curro, esa caja, la va a administrar el ANSES, o sea, quienes gobiernan. Claro. El partido político, no importa el color del partido político No que importa, gobierne, no importa. va a tener una La tiene que caja... administrar de manera tal que cuando el trabajador sea despedido pueda acceder, ¿sí? A ese, uno dice sueldo, el otro dice salario. Ujú. Ya no se habla más de indemnizaciones. Y hay que tener algo en cuenta. A ver, pero vos pensá, a ver, Ramón, esto es Argentina. Ujú. Vos le vas a dar una caja enorme, porque son todos, acá no es, esto no es para la provincia de Buenos Aires y para la ciudad. No, es para todo A el ver, país. todos los empleadores de todo el país, todo el territorio nacional, tienen que aportar ahí. Ujú. Tienen que aportar ahí. Sí, va a pasar a ser la caja más grande de la Argentina, indudablemente. Bueno, ¿No? Pero, a ver, otra cosa muy importante, Facundo, que este proyecto de ley, ¿sí? Digamos, el trabajador tiene derecho a cobrarlo durante un año solamente. O leí mal. no, nada que ver. No. A ver, no, para nada. No, para nada. Primero, en el proyecto de Lustó, Ujú. vos vas a cobrar, dependiendo de la antigüedad que tengas, bueno, si tenés un año de antigüedad, un sueldo. Un sueldo. Un sueldo. Un sueldo. Ajá. Vuelvo a repetirte el caso. Con el modelo actual, un trabajador que tiene un salario de 300.000 pesos mensuales y no es preavisado, vamos a suponer que tiene un año de antigüedad. No es preavisado y es despedido, por ejemplo, no sé, el 1 de octubre tendría acceso a 900.000 pesos Correcto. de piso. Con este proyecto, 300.000. Estamos hablando de 600 lucas de diferencia. En ese caso, Sí. de 600, y si vamos a un caso de un trabajador que gana 100.000, tenemos una diferencia de 200.000. Sí. Y si vamos a un caso de un trabajador que gana 200.000, tenemos una diferencia de 400.000. Y así. O sea, a ver, diferencias económicas entre el proyecto del ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca,
Y estos dos proyectos, no tengo mucha diferencia. Los dos perjudican fuertemente al bolsillo del trabajador. Los dos. La diferencia interesante acá desde el punto de vista presupuestario, económico y administrativo es que la administra solamente el ANSES. Sí. Entonces, ahí está mi duda si el enojo de la CGT pasa por acá, porque lo dejaron afuera del curro. Ahora, Facundo, si bien vos lo dijiste hace rato, la CGT se manifestó ante un escrito, ¿sí? Que estaba en contra de este proyecto y lo fundamental de esto. ¿Dónde está el riesgo para el trabajador ante esto, ese semáforo amarillo que de repente se prendió, ¿sí? Para que no se transforme en un semáforo rojo? ¿Por qué? Porque si estos dos proyectos de ley caminan tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y se aprueban, vamos a suponer el peor escenario, que estos dos proyectos se aprueben, ¿sí? Que va a depender, obviamente, va a depender de las futuras elecciones que vienen ahora en noviembre, y de acuerdo a la cantidad de diputados que tenga uno y otro y la cantidad de senadores que tenga uno y otro, los proyectos pueden seguir caminando o no. Digo, supongamos, en el mayor escenario nefasto posible, de que estás riendo y me causa gracia, de que esto se apruebe, ¿no? Esta bomba, ¿cuándo le estalla en las manos a los trabajadores y a los sindicatos? De su fecha de aplicación. Obvio, de su fecha de publicación. A ver, se aprueba, se publica. ¿Entendés? Pues supongamos que el proyecto, en este caso, dije, a ver, acá lo dice. No es que lo oculta. La presente ley entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el boletín oficial. Ambos proyectos dicen lo mismo. A partir de su publicación en el boletín oficial. Se aprueba hoy y se publica el lunes. Bueno, a partir del lunes se publica hoy mismo. Se puede sancionar hoy, aprobarse. Y Ahora, publicarse hoy mismo. y desde tu visión de abogado laboralista, ¿sí? ¿Vos crees que esto sea factible en ambas cámaras, que estos dos proyectos puedan seguir su curso, o crees que alguien puede llegar a frenar estos dos proyectos? Bueno, eso depende de la composición de las cámaras. A ver, eso ya depende de la composición de las cámaras. Y nada más, y solo eso. Igual, a ver, yo no quiero que nadie se enoje con esta entrevista. Pero bueno, pero si sucede, lo siento. O sea, a mí me gustaría volver a la primera ley. Yo creo que la ley Centeno, la actual ley de contrato de trabajo con sus modificaciones, ¿no? La ley Centeno, la originaria ley, tenía un marco de mayor protección del trabajador. Sí. Esa ley que se sancionó durante el tercer mandato de Juan Domingo Perón tenía un marco de protección muy superior al actual. Muy superior al actual. Una visión, una posición del trabajador en el mundo del trabajo muy superior al actual. ¿Por ejemplo? En materia de solidaridad. Vos no tenías como tenés hoy trabajadores de primera y segunda línea. Ajá. Eso hoy no sucede. Hoy vos tenés trabajadores de primer grado y segundo grado. Lo cual es terrible que en un país que dice ser republicano, que dice respetar derechos y garantías y pactos, tenga dentro de su territorio trabajadores de primera y de segunda. Y eso se reformó en los 90. Con el advenimiento del menemismo. Pero después siguió reformándose también. Ajá. Tuvo mayores reformas. A ver, cuando uno hace los balances y los contrapesos de esa norma en particular, de la ley de contrato de trabajo, que es la antigua norma, la 2744, ¿no? Déjame con la 2744, déjame con aquella norma, me quedo con aquella norma. Que era 100% beneficiaria al trabajador. En esa normativa, la persona que estaba o que recibía una tutela preferencial
Ujú. El trabajador. Hoy se habla mucho de esto, ¿no? De que el trabajador tiene o debe tener cierta preferencia. Ya la tenía, la tuvo con esa normativa. Ujú. Hay que hacer un poco de memoria. Ese es el tema. Yo te vuelvo a repetir, ambos proyectos eh, tienen por objeto, para quienes lo presentan, no para mí, ¿sí? Crear empleo. Una locura. A ver, Pero con esto no, a ¿cómo se ver, entiende que esto puede crear empleo, no, no? porque un proyecto de ley, no, estos tipos de proyectos de ley no crean empleo. Para nada. O sea, no pasa por ahí el tema. Ni el actual gobierno tampoco toma las medidas necesarias para crear empleo. Porque ni uno ni otro. Ni los diputados y senadores de Juntos, pero tampoco los diputados y senadores del Frente de Todo presentan proyectos, o sea, inteligentes desde lo macro como para generar empleo. Y vale recordar, se lo digo acá, señores legisladores, es facultad de ustedes generar empleo. Es facultad de los legisladores. La Sí, Constitución Nacional le otorga esa facultad, esa potestad, pero también esa obligación. Deben generar las condiciones para generar empleo. ¿Este es el modo? No. no, obviamente que no. No pasa por acá el tema. Y es totalmente patético que uno y otro, con todos los asesores y con todo el costo político que generan, presenten este tipo de proyectos y con estos fundamentos. Y te lo vuelvo a recalcar, con esta mala praxis de técnica legislativa que es muy evidente. Sí. Porque ni siquiera un estudiante de Derecho del Trabajo hace esto. Ahora, Facundo, ¿por dónde pasa la visión? Permíteme que diga esto, ¿no? La visión nefasta de estas personas que creen que con esto pueden generar empleo, cuando le están cercenando los derechos al trabajador. ¿De qué manera ellos Porque, creen que no, pueden ellos, generar a empleo? ver, ni Martín Lustó ni los otros diputados son, a ver, no son tontos. A ver, no son tontos. O sea, estos proyectos tienen cierta identidad, tienen una identidad que responde a determinados colectivos Ujú. y que responde a determinados intereses sectoriales, que poco tienen que ver con aquellos que mejor van a representar al trabajador. Flaco favor le hacen a los trabajadores este tipo de proyectos dentro de un marco macroeconómico como el actual. O sea, no lo hacen de tontos ni de pecadores. O sea, tienen un objetivo y está claro, está clarísimo cuál es. Ahora, lo que por ahí llama mucho la atención, que tanto estos diputados como este senador saben muy bien por dónde pasa la cosa para que haya pleno empleo, para que haya producción y para que haya inversión. Sí. Ellos saben muy bien por dónde pasa la cosa, pero saben muy bien a qué tienen que renunciar. Entonces, por no renunciar a esos beneficios, ya sea legales o ilegales, no hacen lo otro, no toman esa otra iniciativa. Pero también pasa con los legisladores del Frente de Todo, que sabiendo, a través de las diferentes ciencias, ya sea la económica y la jurídica, cómo generar condiciones de inversión, producción y pleno empleo, tampoco toman las medidas que tienen que tomar por no renunciar a sus beneficios propios, amigos, familiares y militantes. O sea, mientras estas condiciones actuales sigan, por más proyectos que presenten de reforma laboral, el empleo no se va a generar, no se va a crear. Ahora, Facundo, políticamente hablando, llama o no la atención de que estos se presentaron, los proyectos, uno el día martes y el otro el día miércoles, posterior a las elecciones de las PASO. No, uno se presenta antes de las elecciones de las PASO y otro con posterioridad a las elecciones de las PASO. Ujú. El de diputados se presenta antes de las elecciones de PASO y el de Martín Lustó se presenta con posterioridad a las elecciones de PASO. Ahora, ¿tiene un impacto político esto o no? Yo te vuelvo a reiterar, tiene un impacto político para la gilada, vamos a decirlo así. Ajá. A ver, estamos hablando entre amigos, esto no es institucional, esto estamos hablando entre amigos.
a ver, de alguna u otra forma la entretienen a la gente con esto. Ujú. ¿Por qué? Porque la entretienen con esto, pero no se habla de lo central o de lo principal. Porque te vuelvo a reiterar, para que haya pleno empleo, necesitamos generar condiciones de inversión, condiciones para que el comercio fluya y condiciones para que haya grandes valores de producción. Esto, a ver, yo te lo vuelvo a repetir, esto es para entretener. Esto es para entretener. Esto ni siquiera forma parte de una picada, es para entretener, Ramón. Es para eso y nada más. Ahora, esto que es... Esto entretiene, a ver, ni siquiera a las grandes centrales, esto ni siquiera le interesa a la CGT ni a la Cámara de Empresarios. No, ni siquiera eso, ni siquiera eso. Esto genera una discusión o una pelea entre los dos frentes electorales más importantes y alguno que otro que quiere entrar en la discusión, pero no hace a la cuestión central. Porque esto no tiene nada que ver con la cuestión central. Esto no va a mejorar los niveles de inversión, esto no va a mejorar los niveles de producción ni los niveles de empleo. No, para nada, olvídate. Porque te lo vuelvo a reiterar, no pasa por ahí. Ahora digo yo, si esto es para la gilada, ¿sí? Entonces los que nos dedicamos y prendemos un semáforo sobre estos dos proyectos somos unos giles. Porque te entretienen. Pues si no hace el pleno empleo. O sea, yo lo digo con todo respeto. A ver, no digo que la comunidad sea un grupo de giles. Lo que digo yo es que los tienen entretenidos con esto y no se ponen a ver los temas centrales, las cuestiones macro. Esto es al final. Ujú. Esto vos lo podés discutir después de que creaste las condiciones de inversión y producción. Que te vuelvo a repetir, creadas las condiciones de inversión y producción y pleno empleo. Pero ¿quién se va a poner a discutir la ley de contrato de trabajo actual? No, nadie. 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 Además, y la CGT va a establecer salarios conjuntamente con las cámaras empresariales, pero al haber pleno empleo, los salarios de relación entre trabajador y empleador van a superar a los que establezca la CGT. Ujú. No tenga ninguna duda, porque así funcionan los países del primer mundo. Ahora, Facundo, de tu lugar de profesor en la facultad de Derecho Laboral, cuando tuviste porque antes de esta charla estuvimos hablando y me comentaste que estuviste desarrollando estos dos proyectos con tus alumnos. ¿Cuál es la visión que tiene un joven? ¿Sí? Porque en una facultad tenés muchos frentes, digamos, y muchos niveles de pensamientos diferentes. ¿Cuál es la conclusión que sacaron tus alumnos sobre ambos proyectos? Bueno, nosotros trabajamos bajo lo que sería la teoría del caso, sobre casos prácticos. Tratamos de imaginar casos reales y hacemos números. Y cuando vos haces números, el que pierde es el trabajador. ¿Y la conclusión es general de Sí, los la conclusión estudiantes es general o no? porque nosotros trabajamos sobre casos reales que lo que generan son datos. Ujú. Entonces, los datos no se discuten. Lo que se discute es el dogma, hasta cierto punto, o las ideas. Bueno, ahí o es las donde quería discusiones. llegar, claro. No hay un debate político, no, porque se trabaja sobre casos reales, entonces se hace un trabajo más puro. Ujú. O sea, nosotros hacemos, bueno, veamos, un trabajador con 6 años de antigüedad que es despedido el 1 de octubre de 2021, que tiene un salario promedio de pesos 300.000, ¿cuánto le corresponde por el régimen actual y cuánto le corresponde por el régimen que propone la Cámara de Diputados y cuánto le corresponde por el régimen que propone el proyecto que está en la Cámara de Senadores? Y se ve, y nada más. No entramos en el análisis de que si este va a ser el proyecto a través del cual Ezeiza se va a abarrotar de inversores. Ujú. No entramos en ese análisis porque está prohibido. Eso es entre vos y yo. Bien. Ahora, ¿cómo creerías vos que esto, desde tu visión de profesional, ¿sí? ¿Cómo creerías vos que esto puede llegar a impactar en la sociedad? ¿Cómo impacta esto? Sí. Y depende de quién se lo explique. Si vos le explicás que este proyecto no va a generar empleo si no modificás las condiciones de inversión, de competencia, de flujo económico y de producción, depende. Si vos te acotás a explicar simplemente este proyecto, lo que la población va a entender que al trabajador se lo perjudica. Primero eso. A ver,
proyecto perjudica fuertemente al trabajador, de eso no hay ningún tipo de duda. Ujú. Ahora, ¿genera empleo? No, no genera empleo esto, no pasa por ahí. Si la población quiere saber cómo se genera empleo, les recomiendo que lean mi economía. Ahora, Facundo, esto es obviamente sin faltar el respeto a nadie. Estamos ante una sociedad, ¿sí?, que hay que explicarle punto por punto a las cosas porque no tenemos lamentablemente la misma sociedad culturalmente hablando de hace 10 o 15 años atrás, ¿sí? Hoy hay muy pocas personas que tienen o que han tenido la posibilidad de estudiar, de capacitarse y de prepararse, cuando más del 60% no ha tenido esa posibilidad. Si el empleado común y corriente que trabaja en una fábrica, que es un operario común, ¿sí?, que no tiene categoría ni nada, para que lo entienda fundamentalmente, ¿a dónde le impacta más allá del bolsillo? ¿Sí? ¿A dónde le impactan estos proyectos de ley al 100% del trabajador? El bolsillo, nada más. Nada más que al Y bolsillo. nada más que en el bolsillo. Y a los derechos laborales no. Bueno, si te impacta en el bolsillo, evidentemente termina siendo una medida regresiva. O sea, el proyecto es regresivo. Mm. Te sacan la indemnización por antigüedad, te sacan la indemnización por falta de preaviso, te sacan la integración del mes de despido y te ponen en riesgo los fondos porque lo va a administrar un organismo en Argentina. ¿En Argentina? Imagínate. Bueno, sí, no solamente le quitan, a ver, derechos, sino que también ponen en riesgo sus futuras, ya no se puede decir indemnizaciones, porque ni siquiera se puede llamar así, sus futuras prestaciones, digamos. ¿Esto vendría a ser más o menos así como los seguros de retiro o no? No, Ni peor, ahí. no, es peor todavía, porque, a ver, una administradora seria de seguro de retiro en un país de primer mundo funciona muy bien o van todos presos. Ujú. Es sencillo. Acá van a dar ministra del ANSES, que nadie va preso después. Y que el ANSE, los responsables de ANSE dependen del color político. Por eso, sí. Ahora, Facundo, Y que si después, si vos querés, por presiones sectoriales, lo pueden llegar a terminar administrando entre las cámaras, la ANSES y la CGT. Porque eh, después el organismo de administración se puede modificar. sí, O sea que el zapateo puede terminar rápidamente. sí, y beneficiar a algunos pocos. Sí, como siempre, los mismos grupos, sus amigos y familiares. Esto se puede evitar de qué manera. Bueno, esto, a ver, depende de la integración de las cámaras. Igual, o sea, gane o pierda juntos, eso no determina que este proyecto se va a votar. Mm. Y gane o pierda el frente de todo, tampoco determina que va a haber más empleo. Porque con el modelo que impulsan en la actualidad, ¿entendés? Tenemos, a ver, si no me equivoco, alrededor de 26 millones de pobres. Sí, y es muchísimo. Y es muchísimo. Hoy en día ninguno de los dos sectores te garantiza el pleno empleo. No te garantizan el flujo económico, no te garantizan inversiones, no te garantizan ahorros, no te garantizan los contratos, no te garantizan la propiedad, no te garantizan casi ningún ejercicio fundamental. Disculpen, pero es así. A uno y a otro. Se lo tengo que decir. Hace mucho que no hacemos una entrevista, Ramón. Sí. Pero bueno, es así. Ni el Frente de Todos, ni Juntos, le puede garantizar a la población argentina el ejercicio de los derechos fundamentales. Hace mucho tiempo, no ahora. Siempre en privado hablamos y tenemos charla de lo que tiene que ver con la macroeconomía, que vos sos una persona muy, muy preocupada por eso y hace mucho tiempo que venís diciéndome que esto si no cambia, no tiene un vuelco de 180 grados, se va a venir peor. Esto tiene que ver con la falta de interés por parte de los gobernantes Pues sí, o por la incapacidad. tampoco, ni una cosa ni la otra, pasa por intereses. Solamente por intereses. Claro, por intereses. Se mueven grupos de interés. Y coinciden en esos intereses, hoy en día, tanto el Frente de Todo como Juntos. Coinciden mucho en los intereses. Ellos están muy preocupados por el poder, por la relación con sus familias, por la relación con sus amigos y militantes, y punto. El resto no interesa.
Argentina tiene enormes valores de corrupción hace mucho tiempo. Ujú. Y es la corrupción lo que genera un enorme déficit fiscal. No el empleado público, sino la corrupción en sí. La corrupción es lo que genera un enorme déficit fiscal. Y no el empleado público en sí, como uno y otro suelen señalar. Entonces, con este relato tenemos que decir que Barrio Nuevo hace años atrás tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Lo que pasa es que Barrenero decía que, no había, que había que dejar de robar 2 años. Yo digo directamente que no se debe robar. No, no, nunca. Vos sabés que hace poco tiempo, hace días, hablaba con un dirigente gremial que él me decía que, off the record, ¿no? Porque a veces es muy difícil hablar delante de las cámaras y hacer público ese relato, pero él me decía que si la dirigencia sindical hace una autocrítica y revierte esta situación, la Argentina podría cambiar en menos de 2 años. Pero, como te dije recién, es difícil que un dirigente sindical pueda decir eso delante de las cámaras o delante de los micrófonos, porque automáticamente es como que se cava la fosa y se tira la tierra encima. Pero, ¿vos crees que eso es así? No, porque el dirigente sindical hoy no tiene ningún tipo de poder. Porque las decisiones más importantes, que son las decisiones macro, no pasan por ahí. Las decisiones macro hoy pasan por la política. Ujú. Hoy las decisiones macro las toma el poder. Y tienen que ver con esto que yo te digo, vos, cuáles son las condiciones de inversión, cuáles son las condiciones o proyecciones de flujo económico, qué se piensa hacer con el comercio, los ahorros, y eso sí está relacionado con el pleno empleo. Mm. La persona que te dijo eso no entendió nada. Después de tantos años de ejercicio no entendió entonces cómo funcionan las cosas. En el primer mundo no pasa. A ver, disculpame Ramón, la Alemania occidental, la Alemania que vos conocés en la actualidad, que tiene superávit fiscal y que funciona muy bien, no se recuperó por la autocrítica de los sindicatos. Ujú. Se recuperó porque se tomaron las medidas que se tenían que tomar desde el punto de vista macro. O sea que acá lo que hace falta es una decisión política, Por fundamentalmente. supuesto, volvemos a lo mismo, sí, por supuesto. Y hay sectores que deben renunciar a sus beneficios. Ah, Y hablo de legisladores, sí. hablo de empresarios también, y de sus familias. Ahora, ¿por Hoy es qué? difícil no encontrar un legislador o una legisladora que no tenga atada toda su familia al poder. Es muy difícil. Y que esa familia o ese legislador no esté vinculado a un hecho de corrupción. Bueno, ¿y por qué hay tanta cosa que antes no sucedía, tanta vinculación entre los legisladores y los empresarios? Antes eran enemigos públicos, los empresarios y los legisladores, y ahora son, en algunos casos, ¿Qué hasta empresarios? socios. Si tenés empresarios que viven del Estado desde hace 40 años. Bueno, por eso mismo te digo. Pero antes, ¿cuándo? Me decís vos. Cuando no recibían subsidios sería. Claro. O sea, vos me estabas hablando por ahí de la... A ver, hubo una etapa en la cual los empresarios no recibían ningún tipo de beneficio del poder. Bueno, eso creo que es anterior a 1930. Después de 1930 comienzan los beneficios y los costos fiscales que eso apareja. Hoy en día tenemos muchos empresarios que dependen fuertemente del Estado. Casi se me escapa una mala palabra, Sí. pero dependen del Estado. Y eso, Ahora, eso también es un signo de corrupción. no es corrupción porque lo tienen legislado. Entonces, Echa la ley, echa la trampa. muchos empresarios reciben fuertes ayudas, pero fuertes ayudas. Acá a nivel local hay muchos empresarios, muchas instituciones que reciben un enorme apoyo económico a través de subsidios, con obligación y sin obligación de rendir cuenta. No vamos a nombrar, pero yo conozco los números, los veo. Se ven, a ver, están en los presupuestos. Bueno, también tendrán que renunciar a sus beneficios. Todo eso, o sea, todos esos beneficios improductivos, sumado a la corrupción enorme que hay y que se genera a través de la no ejecución o la ejecución de diferentes programas nacionales, provinciales y municipales, más la creciente casta
que es cada vez más evidente, porque vos empezás a ver que el marido ocupa un lugar en algún ministerio, departamento o dirección, y la mujer, si ya no es legisladora, es candidata, y el hijo, pero también el primo, el sobrino, la hermana, el padre, la madre, el abuelo. Toda la familia vinculada, sí. Bueno, epa. Entonces, y hay diferencias de color en cuanto al nepotismo actual en Argentina. No, no existe. Ahora, ¿lo ves? Está palmado, pero bueno. Entonces, estos dos proyectos, la difusión de los proyectos, es para entretener a la gilada, y solamente para eso, y nada más. Porque las cuestiones de fondo acá no se debaten, y parece que no interesan debatirse. Bueno, por suerte encontramos gente que tiene que tenga ganas de explicarle esto a la sociedad, que no son muchos los que tienen las ganas de hacerlo. Yo te llevo al ámbito local, ¿sí? Todo el mundo, yo recuerdo allá por aquellos años cuando hacíamos las primeras notas contigo, que vos eras legislador local, y cuando todo el mundo hablaba de que Zárate tenía un pleno empleo y vos también te enojabas por eso porque vos decías que Zárate no tenía un pleno empleo, y hoy Zárate tiene una desocupación muy alta, es más, Zárate hoy tiene una desocupación que está dentro de las primeras a nivel provincial, y eso es lo que llama poderosamente la atención, pero pareciera que a los legisladores no les preocupa eso, de que Zárate tenga un nivel tan alto de desocupación. Bueno, pero de cualquier forma, aun cuando le preocupan a los legisladores locales, poco pueden hacer, si no son nacionales, si no están en mandato del poder nacional. ¿Qué puede hacer un legislador local frente a la errónea toma de decisiones a nivel nacional? Nada. Si estas decisiones se toman arriba en el poder, estas decisiones se toman entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Legislativo Nacional. El Poder Ejecutivo Nacional fija un oriente, un objetivo, y el Legislativo legisla observando ese oriente y objetivo. Sí funciona. O sea que nuestra región no se va a encaminar si el gobierno nacional no quiere. Si el gobierno nacional no toma aquellas medidas que son necesarias para que se generen las condiciones, como yo te decía, de inversión, producción, flujo económico, comercio, no va a haber pleno empleo, no se da, y deben renunciar, tanto lo bueno deben renunciar a su beneficio. Los empresarios que reciben fuertes, enormes, millonarios, multimillonarios subsidios a nivel local, provincial, nacional, deben renunciar, porque todo esto es agotable, todo esto es agotable. Y a la población le digo, no dejen que los entretengan con estas cosas, no dejen que los entretengan con que si reforman la ley de un nuevo trabajo, no la reforman, no pasa por ahí. Más allá que queda claro, la reforma es perjudicial para el trabajador, pero aún cuando se apruebe no va a generar empleo. Preocupante esto. Sí que es preocupante. Yo lo que le recomiendo a la población es que, ya que tanto empezaron ahora muchos a leer revistas científicas de salud, por esto del COVID empiezan a leer revistas científicas de economía. Interesante el consejo, pero no creo que todos tengan el tiempo y las ganas de leer sobre economía. Bueno, y ¿no? también pedirle a todos aquellos que por ahí tienen otra visión económica de cómo debe ser el modelo, mirando a los países de primer mundo, porque cuando uno plantea estas propuestas, estas ideas macro, es porque uno estuvo en el primer mundo y uno vio cómo funciona, y así no, así como funciona Argentina no funciona el primer mundo. Bueno, justamente eso te iba a hablar, porque vos tuviste la suerte que por tu profesión fuiste a dar clases afuera y te fuiste a perfeccionar afuera, y tuviste la suerte de ver cómo funciona el primer mundo. Recién me dabas el ejemplo de Alemania. También estuviste ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos y en España, ¿sí? ¿Por dónde pasa la diferencia? Yo la sé, pero ¿por dónde pasa la diferencia para que la gente común y corriente lo entienda de por qué en otros países las cosas funcionan y acá en la Argentina no? Primero porque hay un poder judicial totalmente independiente y el primer hecho de corrupción es sancionado inmediatamente. Primero eso.
Pero también tienen corrupción. Yo no dije que no. Yo mientras estuve en España, el primer ministro fue preso. Y más, fue sacado de su cargo. Ujú. Yo no digo que no, porque a través de una fundación cometieron hechos de corrupción, de una fundación que pertenecía al Partido Popular. No digo que no. O sea, yo lo que digo, sí, hay hechos de corrupción, pero el Poder Judicial actúa rápidamente porque es un Poder Judicial independiente. Entonces lo primero es tener un Poder Judicial independiente y no condicionado ni por el Poder Legislativo ni por el Poder Ejecutivo. O sea, a ver, en síntesis, un Poder Judicial que no esté condicionado por la política, Ramón. Exactamente. Eso primero que nada. Entonces, frente al primer hecho de corrupción, ya sea dentro de la administración o dentro del Poder Legislativo, ¿no? El Poder Judicial actúa rápidamente en los países de primer mundo. Ujú. Segundo, un Estado que toma las decisiones macroeconómicas que corresponden. Ahora bien, hablábamos de estados fuertes económicamente hablando, Sí. ¿no? Que tienen, perdón, que tienen los tres poderes bien divididos Separados. e independientes. Sí. ¿Eh? Ahora, ¿por qué acá en la Argentina no podemos lograr eso que tanto peleamos, que tanto todo el mundo se queja y todo el mundo está enojado con eso? ¿Por qué no lo podemos lograr en la Argentina? Desde tu visión, que tuviste la posibilidad de con tu profesión salir afuera. Por una cuestión de educación y cultural de quienes integran los dos partidos centrales o los dos frentes centrales del país. Porque los dos son flexibles primero con la corrupción y después por este interés que yo te digo a vos que guardan por llenar el Estado de familiares, amigos, militantes. O sea que... O sea, la preocupación central de los sectores políticos hoy no es a ver, que el país salga adelante, porque si quieren que el país salga adelante tomarían las medidas que corresponden. Pero no lo hacen porque tomar esas medidas implica renunciar a muchos beneficios. No solamente para ellos, sino para sus amigos empresarios, para sus amigos de la vida, Sí. para sus familiares, para sus militantes y todo lo demás. Ahora, como profesor, cuando vos te encontrás con esto, con todo lo que vos ves y con todo lo que viste y con todas tus experiencias, cuando tenés que decirle a un alumno que va y que pone el esfuerzo de estudiar, de querer progresar, y que ve que un político X, que de repente puede llegar por la decisión del pueblo a ser legislador y a ser un político importante, y no está capacitado y no está preparado intelectualmente para llevar adelante su función, pero sin embargo se hace millonario del día a la mañana, y una persona que estudia, que se prepara, tiene que a lo mejor trabajar 20 años para tener una posición sólida, y el resto en un año, en 5, son millonarios. ¿Qué le decís? ¿Qué ejemplo le puede dar vos a un alumno? Lo que pasa es que en las materias en las cuales yo estoy como auxiliar no se habla de política. No se habla de política. No, esos temas se hablan en otras materias, en las cuales yo no estoy, en las cuales no participo. Pero los debates se dan. Por supuesto que los debates se dan. ¿Y cuál es la visión de esos debates? Lo desconozco, porque yo no participo. Pero tienen los mismos debates que tenemos vos y yo en esta charla de café. Y si yo te tengo que preguntar como amigo, ¿no? Más allá de la función que nos separan a vos, tanto a vos como a mí, pero tenemos una amistad en común, si yo te tengo que preguntar, ¿qué preferís? ¿Volver a la política o seguir con tu profesión? Seguir con la profesión, ocuparme de mi familia y preparar pronto la valija para volver al exterior. ¿A seguir capacitándote A o...? corto plazo eso. A mediano plazo es continuar en la universidad, seguir preparando alumnos, y a largo plazo es mejorar la sociedad desde ahí. Desde ahí. Sí, desde el ámbito académico. Nunca más a la política. Por ahora no, por ahora estoy lejos. No, porque no me atrae el modelo que los dos frentes pretenden imponer. No tengo ningún atractivo. No me atrae.
Facundo, ¿qué te duele de este momento socioeconómico que está pasando el país? Que me duele. Ujú. Doler no me duele nada, lo que sí por ahí un poco ¿O qué te molesta? Esto que hablamos, o sea, esta cuestión de que muchos legisladores y muchos candidatos a legisladores hablan del trabajador primero como algo extraño. Se habla del trabajador, de un tercero. Ujú. No, No de ellos. Sí. O sea, ellos ni siquiera eso. Ya muchos legisladores con mandato y muchos candidatos a legisladores hablan del trabajador como un tercero. Ni siquiera ellos ya se sienten trabajadores. Ujú. O sea, es algo, fíjate, si querés, en los discursos de muchos candidatos o legisladores actuales hablan del trabajador, pará, che, ¿vos qué sos? O sea, que yo soy un trabajador, yo me siento un trabajador, yo vengo, cumplo un horario, trabajo, invierto, ¿sí? Corro riesgos. Sí. Bueno, ¿qué es lo que hablen de los trabajadores como un tercero? Que hablen de la pobreza cuando ellos la generaron, porque la responsabilidad de los valores de pobreza actuales o sea, la pobreza actual es responsabilidad tanto del Frente de Todos como de Juntos. Sí. Pero ninguno de los dos se quiere hacer cargo. Ninguno se hace cargo. Es responsabilidad de los dos porque los dos eligieron un modelo macroeconómico que no funciona en ningún país de primer mundo. Lo vuelvo a repetir. Juntos, cuando gobernó, y el Frente de Todos gobernando, eligió el mismo modelo económico, porque es el mismo modelo económico, que no es elegido por ningún país de primer mundo. Ahora, Entonces, cuando se habla de pobreza, de la salud, de esto, nada, mentira. De que le mientan a otro, no se dejan mentira. Es mentira, eso no le interesa, vamos. Están interesados por otras cuestiones, ya te lo dije. Sí. Están interesados por el poder. No hacia dónde van, no qué medidas van a tomar para mejorar esto. No, mentira. Ahora, pero ese modelo económico que eligieron ambos, Sí. ¿no crees que es un modelo económico impuesto? ¿Vos estás loco? Si te estoy diciendo que responden a intereses propios, ¿quién le va a imponer algo a estos tipos? Y bueno, puede, sí, ¿cómo que no? Vos decís que vos decís que hay, vos decís que vos qué estás hablando, que viene algún extraterrestre No, o algún organismo internacional No, bueno, y le pero dicen, y che, sí. miren, tienen que beneficiar. ¿Vos creés que viene el Fondo Monetario Internacional o algún organismo de ese tipo y le dice, che, miren, el tema pasa porque se beneficien ustedes, sus amigos, su familia, sus amigos empresarios, sus militantes y nadie más, y que el resto siga viviendo en la pobreza? ¿Vos decís que así? No, Ramón, ¿vos creés que no, porque el mundo necesita, ¿me entendés? Que funcione. No, esa visión está equivocada. No. El primer mundo necesita que el resto de los países funcionen como corresponde, porque hacen el funcionamiento global de la economía. Bien. No, para nada. Entonces... esto es nuestro, hagámonos cargo nosotros. Bueno, a eso iba. Esto pasa solamente acá, en la Argentina. Claro, esto pasa. Porque pasa acá, pasa en Nigeria, pasa en Zimbabue, pasa en Venezuela, pasa en Cuba. Pasa en toda esa porquería, ¿sí? Bueno, pero ¿por qué? Porque tenemos una clase política que piensa solamente en sus ombligos, nada más. En el de ellos, en el de sus familiares, en el de sus militantes, amantes, militantes hasta ahí nomás. Amigos, bueno, y todo eso. Bueno, es eso. Qué lejos que estamos, ¿no? Estamos muy lejos, por eso yo te digo, a largo plazo, lo que termina sacando al país es la educación. Es esto, es la educación. Pero bueno, es muy complejo también hablar de educación cuando tenés un 60% de pobres, cuando tenés un 70% de pibes, cuando de ese 60% el 90% son pobres, ¿me entendés? O sea, es muy complejo, chicos que no comen, y vos le hablás de esto, es complejo, re loco que yo y vos no podemos hablar de esto, un pibe juntando la basura para comer. Sí. ¿Me entendés? Hasta hay cierta falta de respeto nuestra. Un chico, acá a la izquierda juntando basura para comer. Un pibe juntando cartones para poder llegar a la noche. Toda una mierda. ¿Entendés? O sea, eso es el tema. ¿Y vos crees de que esto se puede revertir o no? Sí, pero a largo plazo. A largo plazo. Lo que pasa que, te vuelvo a repetir, ni junto ni el Frente de Todos te saca de este conflicto. Ahora yo te lo cambio así abruptamente, ya que estamos charlando, y aprovecho
yo tuve la suerte de compartir con vos, ¿sí? Muchas entrevistas con políticos en el programa. ¿Qué visión te dejó esas entrevistas que tuvimos con los precandidatos, que algunos de ellos son candidatos? Que algunos fueron, te dijeron la verdad. Uh-huh. Pocos, son pocos. Con todos los candidatos que tuvimos, hubo 4 o 5 que te dijeron, fueron sinceros. Y no gobiernan. Uh-huh. Con eso ya te dije mucho. Sí, el resto es más de lo mismo. Sí, o sea, no son sinceros. No se sincerizan. Uh-huh. No quieren hablar de esto. Tienen miedo de hablar de la corrupción, por ejemplo. O sea, porque durante el gobierno de Cambiemos también hubo mucha corrupción. Es un mal que nos viene acosando hace muchísimos años, no es de ahora. Hace muchísimos años nos viene acosando la corrupción en el país. Y como dijiste vos hace rato, nadie se quiere hacer cargo de eso. Nadie, ningún gobierno se quiere hacer cargo de los hechos de corrupción. Nadie. Bueno, eso sí me resultó atractivo la charla que tuvimos con Miguel, la charla que tuvimos con Marcelo, con Juan, con Zulma, con Jofré, con Pali, sí, fueron. Pero bueno, yo en las otras no participé tampoco. Me pareció que había mucha sinceridad de por medio, no había tanto libreto. Sí, no había viste, no estaban tan acordonados, ¿me entendés? O sea, me pareció que eran sinceros, por lo menos ahí fueron sinceros, creo que ahí fueron sinceros. Después, bueno, una vez que ejerzan el poder, bueno, es otra historia, veremos. Manteniendo, ¿no?, la sinceridad y su visión, ¿no? Facundo, para ir cerrando, vos, digamos, el consejo que le podemos dar a la sociedad es que no se dejen engañar por estos espejos de colores que nos están implementando para que desviemos la mirada a lo que realmente pasa. Claro, es que primero, uno y otro proyecto de reforma laboral es regresivo, perjudica fuertemente al trabajador. Pero fuera de eso, yo creo que lo central es que yo creo que lo están entreteniendo con esto, porque mientras los entretienen con esto no se discuten las cuestiones centrales que tienen que ver, y lo repito, con las condiciones para que haya inversión, producción, ahorro, pleno empleo, flujo de comercio, principalmente eso. Y hoy en día la población tiene a disposición herramientas que nosotros no teníamos hace 20 años atrás, y que si quieren entender de cómo funciona la economía en los países de primer mundo, lo único que tienen que entrar es a buscar a través de los buscadores Google y en general cómo funcionan y nada más, y van a ver que poco tiene que ver con el funcionamiento actual de la economía y con el que nos dejaron también. Bien, Facundo, muchas gracias. Gracias primero porque hace rato que no hablábamos y yo te vengo pinchando y te vengo molestando, que hace rato que quiero que hablemos, porque prácticamente tenemos la misma visión, podemos discernir en algunas cosas, pero bueno, el fondo de nuestra visión es esta. Compartimos todo esta realidad que nos cachetea todos los días y que a todos nos cuesta, al que es profesional, al que no es profesional, a todos la realidad nos pasa por arriba y son muy pocos y son contados con los dedos de la mano los que pueden mirar para el otro lado. Nosotros lamentablemente por nuestras raíces no podemos mirar para otro lado y nos duele y nos pasa todo esto. Soy un hombre libre, honrado y de buenas costumbres. Y voy a seguir siéndolo toda mi vida. A quienes quieran seguir ese camino, invitados están. No tienen que ir a ningún partido político para hacer eso. Es una decisión individual. De ser un hombre libre, honrado y de buenas costumbres. Gracias, amigo. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Queridos amigos, espero que esta charla con el doctor Facundo Campo les haya gustado y haya sido práctica fundamentalmente para ustedes y que hayan podido entender esto que dijo Facundo, ¿no? Que no nos dejemos engañar y que no nos dejemos que estos espejitos de colores que nos quieren meter
nos desvíen la mirada. Nos vemos, si Dios quiere, en otro momento. Hasta luego. Gracias por estar ahí.